Hola, ¿cómo están? Hace exactamente 20 años, yo quise ser un comediante, un humorista itinerante, viajero, trotamundos. Un hombre que se permitía la aventura creativa de hacer stand-up comedy. Nunca había hecho stand-up comedy en teatros, aunque sí había dirigido y presentado en la televisión programas humorísticos carnavalescos. Pero hace 20 años me tomé un sabático de la televisión, escribí una suerte de monólogo unipersonal de humor basado en mi propia vida ridícula. Le puse como título apropiadamente No se lo digas a nadie. Habían transcurrido casi 10 años desde la publicación de aquella novela rompedora que fue fundacional, un parteaguas en mi vida, y me propuse montar, perdonen el verbo, montar el show, el espectáculo, aquí primero, en Miami. Me moría de miedo, no era para menos. Yo lo dirigí y lo produje y lo escribí y lo actué, todo. Era un one-man show, realmente. Primero había que encontrar el teatro. Busqué varios, había dos que me gustaban mucho, uno en Lincoln Road y el otro, está nuestra gatita allí arañando los sillones. Qué linda es. Ya saben ustedes que es comunista, es filósofa, es lesbiana, es atea. Bueno, y el otro teatro que me encantaba, que fue el que finalmente alquilé, era uno en Coral Gables, en el centro peatonal de ese distrito elegante de Miami, en una calle que se llama Miracle Mile, la milla del milagro, si me permiten la traducción al cristiano. Entonces alquilé el teatro, 10 noches. Cada noche me costaba, lo recuerdo muy bien porque soy fenicio, $3,000. O sea, hice un contrato por $30,000 que yo le tenía que pagar anticipadamente al teatro. Luego había que promocionar el espectáculo. Un espectáculo que, dicho sea de paso, todo hay que contarlo, yo no sabía si era gracioso. Yo lo había escrito, lo había aprendido de memoria, lo había ensayado, había encontrado los ritmos, las velocidades, las descargas, los punchlines. Yo no sabía si la gente se iba a reír. Una cosa era hacer televisión, que tú miras a una cámara, que no tienes a 300, 400, 500 personas que han pagado sentadas en una sala. Pero es una cosa muy distinta hacer televisión. La gente te está viendo en su casa y no ha pagado para verte, por tanto su nivel de exigencia es uno menor. Bueno, alquilé ese teatro tan bonito. Ese teatro está en pie todavía, en Miracle Mile, en Coral Gables. Bueno, el teatro tenía aproximadamente 300 asientos, 300 butacas, ¿no? Y yo cobraba poco más de $30 por entrada. Si llenaba el teatro, era una recaudación de $10,000. De esos $10,000 por noche, 3,000 ya estaban pagados de antemano al teatro. O sea que el teatro ganaba en cualquier caso. En cualquier caso, si yo no vendía casi nada y el teatro estaba desolado, el teatro se aseguraba, ¿no?, los primeros 100 asientos estuvieran ocupados o desiertos, vacíos. Bien. ¿Quieres enfocar a la gatita que ha venido aquí a acompañarnos y hacer su limpieza facial? Ella es tan limpia, mucho más limpia que yo. Bueno, entonces, ya teníamos el teatro, ya teníamos el stand-up comedy escrito, ya lo había ensayado un poquito yo a sola frente al espejo. Ahora había que promocionarlo y yo no estaba haciendo televisión en ese momento. Me había tomado un sabático. Entonces, eran otros tiempos, claro, no había redes sociales. Compré ciertas medias páginas en el periódico más importante de esta ciudad. El Miami Herald en español, que se llama El Nuevo Herald, que en aquella época, estoy hablando del año 2003, todavía era un periódico, digamos, grueso, con un número decoroso de páginas y bastante leído en la ciudad. Muy bien. Hice las 10 noches, casi siempre a teatro lleno. No era una cuestión de ganar dinero, era una cuestión de sentir el teatro vibrando, respirando, aguardando la salida del comediante que está detrás de las cortinas, casi orinándose de miedo. Y luego el teatro riéndose, si acaso, y aplaudiendo al humorista itinerante, ¿no? Yo no lo había hecho nunca. Y ha sido una de las aventuras creativas más arduas, más difíciles que me he propuesto. Porque, insisto, hacer televisión en vivo
sea en serio, sea en clave de humor, sean entrevistas, sean opiniones políticas, no era tan difícil, a mi modo de ver, como pararte tú solito frente a 300, 400 personas. Todas ellas habían pagado, todas ellas tenían la ilusión o la expectativa de que yo mismo las iba a hacer reír consistentemente durante hora y media, hora 40 minutos. No había pausas comerciales, no es que el invitado está hablando y tú te relajas un poco y piensas en tus próximas 2 o 3 preguntas, y entonces es un ping-pong, pero tú tienes momentos de pausa. No, yo tenía solo, de pie, con un vaso de agua o con un café, tenía que sostener todo el tiempo el ritmo vertiginoso, trepidante del stand-up comedy. Y en todo momento sentía en el aire la presión de que, caramba, esta gente ha pagado y yo tengo que hacerla reír. Por suerte, el monólogo aquí en Miami funcionó bastante bien. El público, claro, que pagaba, que llenaba el teatro, era un público que ya me conocía, que me tenía afecto, que conocía mi sentido del humor y entonces que estaba predispuesto a reírse, aun si las bromas, las chanzas, los chascarrillos no eran tan buenos, ¿no? Por supuesto, yo apliqué un método que ya había aprendido de mis grandes comediantes, de mis arquetipos del humor, ¿no? Desde Johnny Carson hasta David Letterman, ¿no es cierto? Pasando por otros. Y es que el buen comediante tiene que hacer escarnio de sí mismo, tiene que ridiculizarse a sí mismo. El más tonto de todos es el que está ahí arriba en el escenario hablando. Yo apliqué esa fórmula, ¿no? El comediante sí, claro, se burla de todos en general, pero sobre todo y con particular saña de sí mismo. Si el buen comediante no es capaz de hacer el ridículo gozosamente, de ridiculizarse a sus anchas, entonces no es un buen comediante. Bueno, como esas 10 noches aquí en Miami fueron un éxito, y como yo estaba tomándome un sabático de la tele, y como ya me había enviciado con el aplauso y la risa del público ahí en el teatro, yo nunca había hecho teatro antes de esta experiencia, dije, bueno, voy a viajar con mi monólogo. Y la ciudad natural para llevarlo era Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso hice. Viajé a Buenos Aires, alquilé un apartamento en Palermo, frente al Jardín Botánico, un olor persistente a caca de elefante todo el tiempo, vistas muy bonitas, pero olor a caca de elefante, nada es perfecto. Busqué una sala apropiada y la encontré en la Avenida Corrientes, nada menos, que es la avenida icónica, histórica de los teatros en Buenos Aires, en el Paseo La Plaza. Me asocié con el dueño del Paseo La Plaza, di un montón de entrevistas. En Buenos Aires siempre la prensa me ha querido, me ha acogido, me ha celebrado. Y entonces durante 3 meses, pero no todas las noches, solo los fines de semana, y generalmente en espectáculos a medianoche, viernes y sábado, hacíamos un show como a las 10 y otro como a la medianoche, 2 shows seguidos. Durante 3 meses, decía, montamos de nuevo el show, el unipersonal stand-up comedy en el Paseo La Plaza de la Avenida Corrientes en Buenos Aires, y fue un éxito. Había noches que el teatro estaba lleno, había noches que el teatro estaba al 70, al 80%, pero nunca hubo una noche en que el teatro estuviera vacío, con 10 o 12 personas, ¿no? Recuerdo particularmente que vinieron a verme algunos humoristas que yo apreciaba mucho, ¿eh? También recuerdo que vino a verme una noche un periodista gay, con programa de televisión, con vida muy torturada, adicto a la cocaína. Juan Castro vino con su novio, se sentaron ahí entre las primeras filas, y pocas semanas después o pocos meses después, yo estaba en Ámsterdam y me entero de que Juan Castro había saltado al balcón y se había quitado la vida. Bueno, entonces ese show de No se lo digas a nadie, en clave de humor, que monté en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, me dejó esos recuerdos, digamos, desiguales o disparejos, ¿no? Grandes momentos de felicidad, pero también el recuerdo de Juan Castro ahí mirándome, aplaudiéndome, riéndose, y pocas semanas después leer en la prensa de Buenos Aires que se había matado Juan. Bueno, luego llevé el stand-up comedy a Viña del Mar, al Hotel del Mar, que es un hotel casino
muy lindo en Viña del Mar. Nos fue increíblemente bien, nos pagaron súper bien, los chilenos de ese hotel se portaron como unos campeones conmigo. En general, tanto en Miami, en Buenos Aires como en Viña del Mar, ganamos dinero. Luego yo no quería ir a Lima. No sé por qué estaba peleado con Lima. Yo siempre he estado peleado con Lima. Ahora ya no. Pero entonces sí decía, no, mejor no voy a Lima, porque si monto el show en Lima, mis padres, mi papá estaba vivo todavía, mis hermanos, la familia, va a ser un escándalo. Porque claro, lo que yo contaba ahí, ya lo dije, era mi vida misma, entreverada, entremezclada, batida y aderezada con el humor. O sea, yo hacía el ridículo 1 hora y media de pie ahí frente al público. Pero sí fui a otras ciudades. Fuimos a Bogotá, todavía estaba viva la manager de Shakira, la manager colombiana de Shakira, que era gran amiga mía, Patricia Telles. Me ayudó a alquilar el mejor, el más señorial teatro de Bogotá. Triunfamos. Fuimos a Guayaquil, creo que alquilamos el salón de un hotel, triunfamos en grande en Guayaquil. Fue mucha gente, hicimos más shows, más funciones y todo el mundo pagaba en dólares, además, porque ya Ecuador era un país dolarizado, así que podías ganar $10.000 por noche haciendo el show. Era maravilla. Y me quedé y digamos que hice, no sé, 3, 4 shows y te ibas con un buen dinero en efectivo, en efectivo. A veces incluso me pagaban en billetes de 50, de 20. Me llevaba un maletín enorme, ¿no? Bueno, o sea que era una aventura, digamos, creativa, humorística, itinerante, y a veces también parecía que estabas haciendo algo ilegal, ¿no? Pues te ibas con esos maletines llenos de billetes de 20 y de $50. Bueno, y finalmente llevé el show a Panamá y a San José, Costa Rica. Ahí no me fue tan bien. Ni en San José ni en Ciudad de Panamá me fue tan bien, quizá porque la gente no me conocía tanto, quizá porque mis historias no le parecían a la gente tan entretenidas, tan hilarantes, ¿no? O quizá porque yo ya venía fatigado y era un caballo cansado, ¿no? Pero ese fue mi año de humorista, de comediante. Y la vida me premió, porque, esto es curioso, gracias a que el show unipersonal de stand-up comedy, No se lo digas a nadie, mal que mal había tenido éxito en América Latina, y gracias a que en Colombia me habían visto montar el espectáculo en ese teatro tan lindo que me consiguió Patricia, la manager de Shakira, me llamaron de un canal colombiano, de un muy importante canal colombiano, ¿no? Me pensé que era Caracol, y me contrataron junto con Sofía Vergara, miren cómo es la vida, ¿no? Para que unos meses después Sofía y yo, desde los estudios de Bogotá, de Caracol, perdón, en Bogotá, Colombia, condujéramos, presentásemos el Festival de Humor, que reunía a los mejores comediantes y humoristas, cuentachistes y lunáticos de América Latina. Me pagaron súper bien, me fui, no fue un mes, yo creo que fueron 2 semanas, pero 2 semanas en las que Sofía y yo estábamos juntos el día entero, éramos inseparables. Nos reíamos muchísimo, yo no traté de coquetearla, ni de besarla, ni de acostarme con ella. Éramos amigos y buenos amigos. Y Sofía Vergara y yo, allá estarán las imágenes de los archivos de Caracol, o sabe Dios dónde, nos dimos el placer, o yo me lo di, de conducir un festival de humor. Esa fue entonces mi última aparición como humorista, como escritor que se tomó un año sabático de la tele y se permitió el goce, el desenfreno, la desmesura de convertirse en un hombre que hacía stand-up comedy a expensas de su honor, rebajando por completo su reputación y quedando siempre, de un modo consistente, como el más idiota del show, como el más tonto de todos quienes estaban aquella noche en el teatro, en Miami, en Buenos Aires, en Viña del Mar, en Bogotá, en Guayaquil, en San José o en Ciudad de Panamá. Nunca más hice ni haré stand-up comedy. Y es lo más difícil que he hecho en mi vida. Porque, y aquí termino, tenías que aprenderte bien y de memoria todo lo que ibas a decir en 1:30 u 1:40. Tenías que tener la película completa
cada pequeña historia, cada subhistoria, cada vericueto o curva o desvío de la trama no debía hacerte olvidar de lo que venía luego. Entonces, por un lado, tú estabas ejecutando el show, haciendo reír a la gente, pero por otro lado, tu memoria tenía que estar muy alerta para no perder el hilo, la hilación, para no olvidar lo que estaba encadenado, la subhistoria que venía luego, ¿no? Es lo más difícil que he hecho en mi vida, no lo haré nunca más, pero valió la pena tratar de ser un humorista, un comediante. Y desde entonces siempre digo que hacer humor, hacer buen humor, hacer reír a la gente es la cosa más seria del mundo. Seguimos mañana.